abrió puertas y trae proyectos, pero los proyectos no solo son para Él, los proyectos son para todos nosotros. Así es, y tenemos que estar preparados, porque no es solo Él, no solo el liderazgo, no solo somos algunos, esto es para todos, para cada persona que hoy está acá. El servicio es para todos, no solo para algunos. Así es, hoy traí una palabra. La traía la palabra y se llamaba deberes cristianos, se llamaba. Porque el Señor me cambió la palabra. Así es, traía esa palabra, el Señor la cambió porque, como les dije, vienen nuevos proyectos, vienen situaciones, vienen cosas maravillosas para todos. Van a haber evangelismo. El pastor me hablaba hasta de, vamos a ir a predicar a los buses, vamos a evangelizar en todos lados. Bueno, hay ministerios de hospitales, hay todo, viene algo grande. Pero esas cosas grandes no solo son para algunos, son para todos. Y tenemos que activarnos, tenemos que apasionarnos cada uno de nosotros. Y hoy te vengo a hablar de eso. Hoy te vengo a hablar de la pasión. Hoy te vengo a hablar de la pasión por las almas. Hoy te vengo a hablar de la pasión por el servicio. Así es, porque todos tenemos que servir, todos tenemos que apasionarnos. Por gracia recibiste, dar de gracia. No podemos estar acá toda la vida solo nutriéndonos y engornándonos de palabra y entrando y saliendo lo mismo y no haciendo nada. Para que el evangelio se expanda, es que todos tenemos que servir, todos tenemos que predicar, todos tenemos que evangelizar, todos. No solo es para algunos, es para todos, hermanos. Y esta palabra el Señor la puso por eso, porque tenemos que servir, tenemos que apasionarnos. No podemos estar viniendo y solo venir, como hablaba el jueves, una rutina. Solo venimos a llenarnos con la palabra y salimos igual y no hacemos nada afuera. El evangelio no son cuatro paredes. El evangelio está afuera. El evangelio es predicar, evangelizar, servirle al Señor. El evangelio no es estar acá metido sin hacer nada. Y tenemos que activarnos. Tenemos que apasionarnos cada uno de nosotros, volvernos locos por el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y quiero, ábrame esto por favor. Ábramelo bien. Quiero hablarte de eso, de la pasión por las almas, de la pasión por el servicio. Y quiero poner fundamento y quiero definirte qué es servir y qué significa pasión. Dice que servir en el diccionario de la Real Academia Española significa estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. También significa ejercer un empleo o cargo propio en lugar de alguien, aprovechar, valer o ser de utilidad. Oigan bien, me gusta, ser soldado en activo. Significa asistir a la mesa trayendo o repartiendo los alimentos o las bebidas. También servicio viene del griego diaconía. Por eso usted ha escuchado en las iglesias que dicen diáconos, porque el servicio viene del griego diaconía, que significa servicio como sirviente. Significa un quehacer, servicio, servir, socorro, ministerio, ministración y distribución significa. Eso significa servir. ¿Y qué significa pasión? Pasión viene del griego patos, que significa sufrir. Denota primeramente lo que uno sufre o experimenta de cualquier manera. De ahí dice un efecto de la mente, un deseo lleno de pasión, utilizado, dice, por los griegos, tanto por los deseos buenos como malos. Usted puede tener pasión, hay pasión por lo bueno y hay pasión por lo malo. Así es, pero dice acá que la pasión de Jesús forma parte de su ministerio pascual. Dice, indica su sufrimiento desde el Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Así es, pero hoy no te vengo a hablar, hermanos, de una pasión por lo malo. Hoy no te vengo a hablar de una pasión por lo feo, porque si usted lee el Nuevo Testamento, usted busca qué pasión en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a cosas malas. Habla de pasiones vergonzosas, habla de pasiones desordenadas, habla de pasiones juveniles.
Pero yo no te vengo a hablar de una pasión por lo malo. Hoy te vengo a hablar de una pasión por lo bueno. Una pasión que tuvo Jesucristo para servirle a las demás personas. Yo te vengo a hablar de una pasión que solo el Señor te puede dar. Así es. Todos acá, todos tenemos llamado. Todos tenemos propósito. Amén. Pero antes de entender nuestro llamado y nuestro propósito, primero que tuvimos que buscar en qué? La salvación. Y la salvación fue cuando vino y alguien nos habló del plan de salvación. Vino alguien y nos evangelizó, y vino el Espíritu Santo y nos convenció de arrepentimiento. Y en ese preciso momento nosotros lo recibimos como único Salvador. Fuimos crucificados con Cristo y ahora somos resucitados como una nueva criatura. Somos con una nueva naturaleza. Amén. Entonces, una vez que lo recibimos, empezamos a buscar de Él, empezamos a caminar en el Evangelio, empezamos a darnos cuenta que teníamos que venir a la iglesia, congregarnos, leer la palabra, orar y ayunar. Así es, empezamos el nivel de salvación, el nivel de entender un montón de cosas. El problema es que muchos nos hemos quedado hasta ese nivel, y no es que es malo. No es malo, porque es parte de la vida diaria de un cristiano, es parte de la comunión con Dios. Pero es ahí cuando te tienes que dar cuenta del llamado y propósito de Dios para tu vida. Tenemos que pasar de nivel. Ya sabes que tienes que congregarte, ya sabes que tienes que orar, leer la palabra, pero ¿qué más? El llamado y el propósito de Dios. Pasamos de niveles como los que tienen hijos acá. Tu hijo lo primero lo pendeja en kinder, luego va a primer grado, luego segundo grado, tercer grado, y así va subiendo de nivel hasta que cuando va aprendiendo más, pues igual somos nosotros. Ya pasamos el nivel de salvación, pasamos el nivel de congregarnos, de leer la palabra, de orar, de ayunar. Ahora es cuando tenemos que darnos cuenta el nivel del llamado y propósito de Dios. El llamado y el propósito de Dios. Usted va a decir, ¿cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese propósito? El llamado de Dios y el propósito es ¿qué? Es ser testigos. El propósito de Dios y el llamado es ser testigos cada uno de nosotros de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y también el propósito es servirle, dice Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Eso es el llamado de ser testigos. Tenemos que evangelizar, porque la gente afuera se está muriendo. Si bien es cierto, ya sos salvos, gloria a Dios, ojalá que todos seamos salvos acá y lo hayan recibido, pero ya somos salvos. Pero por gracia recibiste el dar de gracia. Alguien te buscó, alguien te evangelizó, alguien te trajo. Lo mismo que hicieron con vos, tenés que ir a hacerlo allá afuera. Así es. Lo mismo tenés que hacerlo. No podés, como ya tu familia está salva, como todos tus hijos, tu esposo, tu esposa ya están salvas, no te preocupan los demás. No, tenemos que preocuparnos. Si para eso el Señor nos salvó, primeramente para la salvación, pero así como te lo dio a vos, también quiere darlo a todos. Pero es por medio de nosotros, es por medio de predicar la palabra de Dios. Amén, así es. Yo les comentaba y siempre les he dicho y les pongo este ejemplo del bombero. Siempre les pongo este ejemplo. Yo les he dicho que dicen que había un bombero y una casa se estaba quemando y el bombero estaba a 2 cuadras del incendio. Pero el bombero tenía todo volumen en el radio y no escuchó el llamado del radio que le decían que había un incendio. Y esa gente se quemó de ese lugar. Se quemó. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué dijeran ustedes de ese bombero? Maldito, van a decir. Desgraciado. Dejaron que esa gente se muriera por eso. Yo no sé. Y empezamos a despotricar. Pero esos bomberos somos nosotros. Esos bomberos somos nosotros, porque la gente se está quemando, la gente se está quemando y nosotros no estamos haciendo nada, porque la palabra dice que nosotros fluyen ríos de agua viva y somos nosotros los que tenemos que ir a apagarle el fuego del infierno, predicándole la palabra de Dios y trayendo a esa gente a los pies de Cristo. Amén. Así es. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, tenemos que movernos. Viene algo grande
vidas los mismos. Todas las vidas los mismos en los hospitales, todos los mismos aquí. Si aquí falta alguien, no se puede hacer algo hay veces. Porque nadie quiere servir. Nadie quiere hacer nada, solo sentarse. Nadie quiere agarrar. Nadie quiere agarrar de lo grande que el Señor le tiene. Así es. Tiene que agarrar responsabilidad y compromiso, hombre. Tenemos, esto no es para uno. Usted dice, no, pero es que ellos ya tienen todo. El mismo llamado y propósito que tengo yo lo tienen ustedes. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos, pero hay que levantarnos. Así es. Tenemos que levantarnos y ser diferentes. Esa gente se está muriendo y ahorita viene un proyecto tremendo. Y ojalá podamos estar todos ahí. Ojalá no pongamos toda la vida excusa. Ojalá podamos ir a salvar esas almas. Son almas cada vez que vos predicas que se convierte en Cristo. Esas coronas son tuyas. Esas coronas son tuyas. Pero si no has predicado, a nadie le has dicho la palabra de Dios, ¿qué corona hay? Si esto es para todos. Usted dice, sí, pero es que no sé la palabra, estudiarla entonces. Y si no, predica con tu ¿cómo se llama? Con tu testimonio. Algo va a impactar. Si con el testimonio la gente cambia, pero no toda la vida también puede estar contando el testimonio. Tenés que ir con una palabra. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, meterse en la palabra de Dios. Amén. Pero también te vengo a hablar de un servicio. Te vengo a hablar del servicio que el Señor tuvo a los demás, que el Señor siempre estuvo sirviendo. Igual lo tenemos que hacer nosotros. Qué mayor ejemplo de servicio que el de Jesucristo. Hoy vamos a poner un ejemplo claro. Gloria a Dios. Den un aplauso al Rey de Reyes. Juan 13, del 1 al 17. Vamos a leer rápidamente. Juan 13, 1 al 17. Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como os he hecho, vosotros también lo hagáis. Por cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Qué tremendo lo que hizo el Señor. Aquí podemos ver que la hora ya había llegado. El hijo tenía que regresar donde el padre. Él ya se estaba despidiendo de sus discípulos. Ya Satanás había
ensuciado el corazón de Judas para que lo entregase. Y es en este preciso momento donde ocurre el acto más maravilloso de Jesús, un acto tan precioso y maravilloso de humildad y de servicio fraternal, de humillación y de entrega hasta el final, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No le importó, se entregó, se humilló y sirvió hasta el fin. Así es, hasta el último momento sirvió, se despojó de todo. Dice Filipenses 2:6-8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aunque era Dios, se convirtió en hombre. ¿Para qué? Para cumplir el plan divino de salvación para cada uno de nosotros. Voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, se despojó de todo lo de Él. Todo se despojó y fue más allá del amor del Padre. Hermanos, lavar los pies, hermanos, de la gente que llegaba a una casa, ese trabajo lo tenía que hacer un esclavo cuando llegaban los huéspedes a esa casa. Así es, y ese trabajo, hermanos, era un trabajo bien horrible. Ese trabajo lo tenía que hacer el peor de los esclavos. Antes la gente tenía esclavos y compraba esclavos. Tenía 6 esclavos, pero tal vez el esclavo que menos le había costado, el peor de ellos, el que no le servía ni para fuerza, es el que hacía ese trabajo. Era un trabajo de humillación el que hacían. ¿Por qué? Porque toda gente que llegaba a esa casa tenía que lavarle los pies. Ay, esa gente, ¿dónde andaba? Andaba en la calle, andaba por lugares lodosos, andaba por lugares tierrosos. Ahí pasaban caballos, ovejas, toda clase de animales, y ahí el estiércol se paraban. También ese fecales de gente. Así es. Es como usted, no sé si ha pasado por lugares que ha habido algún lugar y hay caminitos, pero en uno de los caminos no se fía y se llena de... Es cierto. No sé si algún día ha andado en un bosque o algo usted, pero es cierto. Hay veces te llenas y vos dices, esta gente chancha, decís vos, porque no era un árbol. Pero igual en esos tiempos, imagina, esos pasaban a diario, entonces se llenaban de lodo, de estiércol, de fecales, de todo. Y llegaban con aquello, entonces venía aquel y tenía que agarrar y empezar a lavarle los pies. Y tenía que llenarse de ese pupú, se tenía que llegar de lodo, se llenaba de todo. Entonces era un trabajo de humillación. Pues ese trabajo de humillación para los hombres lo hizo el Señor. Así es, lo hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús fue el siervo modelo. Él demostró su servicio a sus discípulos. Así es. Imagínense, qué increíble lo que hizo. Lo agarró esa toalla y la puso en su cintura. Y agarró y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos. ¿Se imagina? Entonces, si el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es un servidor, ¿cuánto más nosotros, que somos sus seguidores, tenemos que servirle en cualquier manera que agrade a su nombre? Así es. Si Él lo hizo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. La pregunta, ¿saben cuál es? ¿A qué puede servir hoy usted? Si está, dice aquí, dispuesto a seguir el ejemplo de servicio de Cristo. ¿Está dispuesto a seguir ese ejemplo de servicio? Así es. Y déjenme decirle algo. Hay remuneración para el que le sirva al Señor, aunque no debe ser nuestro enfoque. Así es. No solo el que dice, hay una recompensa para no solo el que se queda diciendo, no, el Señor sirvió bien. Hay una recompensa para aquel que va más allá y sirve. Y eso está en Juan 12:26. Mire lo que dice. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice. Así es. Hay bendición para todo aquel que le sirve al Rey de Reyes.
Entonces, así como el Señor sirvió, así igual nosotros debemos de servirle. Y si le servimos a Él, le servimos a los hermanos, a los demás. Dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a que lo sirvieran, Él vino a servir. Pues igual tenemos que ser nosotros. Tenemos que imitarlos. Y dice su palabra: sed imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitarlo. Todos acá, hermanos, cada uno de los que está acá, el más jovencito y hasta el más viejo, puede servirle al Señor. Todos estamos capacitados. Todos tenemos la capacidad para servirle al Señor. Todos tenemos dones y tenemos talentos. No digas que no tenés dones y talentos. Todos tenemos uno o varios dones. Lo que pasa es que no le hemos dispuesto nuestra vida a servirle al Señor. Por eso no lo miramos. Porque cuando tú te apasionas por Él, cuando tú estás dispuesto a entregarle tu vida, a servirle, en ese preciso momento van a ir despertando dones, van a ir despertando talentos, van a ir despertando tantas cosas. Así es. Van a ir despertando tantas cosas. Pero tenemos que servirle. Van a ir despertando cosas que no sabías que las tenías. Pero por tu pasión y por tu entrega a servirle, se van a destapar. Así es. Todos tenemos dones y talentos, hermano. Usted no diga no tengo. Simplemente disponga su vida a servirle a Él, primeramente donde sea. Y ya va a ver cómo va a ir fluyendo. Usted cree que uno ya tengo el don de esto. No. Si uno empezó jalando sillas, hermano, creyendo que no sabía nada, creyendo que no podía hacer nada más. Y a medida que el Señor le va sirviendo, el Señor va despertando. Pero todos tenemos dones y talentos. La misma palabra lo dice rápidamente. 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, mire, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así es, todos tenemos dones y talentos. Así es, el Señor nos ha dado dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros, el cual es la iglesia. Si bien es cierto, hay dos clases de personas. Uno, los que saben qué dones y talentos tienen desde antes de recibir a Cristo. Otros que creen que no tienen ningún dones. Pero hay gente que sabe qué dones tienen y creen que los pueden utilizar o tienen el derecho de usarlos cuando ellos quieren y en el momento que quieren, y no es así. Así es. Hay gente que sabe, digamos, vos antes de recibir a Cristo tocaba ya. Este ya sabía cuál era su don. Este tocaba antes de conocer a Cristo, ya vino acá y agarró el piano, pero ese era su don. Pero ahora lo ministra para el reino de Dios. Así es. Pero hay gente que no sabe, viene nula, viene ni sabe que tiene. Hay gente que no sabe, pero aquí, hermano, hay un versículo tremendo en que Pedro les habla a los dos tipos de personas: a los que tienen, que saben cuáles son sus dones, y los que creen que no tienen. Está en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros también, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice cada uno, no dice algunos. Fíjese bien, dice cada uno según el don que ha recibido. No dice algunos.
Es todos. Todos acá tenemos dones y talentos. Y el que cree que no tiene, dice ahí, cada uno según lo que ha recibido, tiene que encontrarlo. Saber cuál es su don, búsquelo y póngalo a la práctica. Póngalo al servicio del Señor. Así es. Y dice al otro, ministrelo a los otros como, no, al anterior siempre. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si ya sabes cuáles son tus dones, tenés que ministrarlo. No es para Dios no te ha dado las cosas para vos mismo, para utilizarlas en el momento que vos la querás. Porque nosotros somos mayordomos de Él. Y mayordomo significa administrador de los bienes de otros. El que cuida los bienes. Todos los dones que vos tenés es porque Dios te los dio. Pero te los dio para el servicio de Él. No para que lo uses a la hora que vos querás, sino que para que lo uses cuando Él quiera, no cuando vos querás. Así es. Hay gente que toca y ya viene a Cristo, ya no quiere cantar, le da miedo, pero en el mundo sí lo ministraba aquello. Hay gente que tiene dones, un montón de cosas, pintaba, hacía esto, que las cosas de Dios no los hace. Pero en el mundo éramos tremendos, tocábamos la y bailábamos y ministrábamos todos los eventos. Y acá no, ya a Dios le te da miedo servirle. Hacías esto, danzabas, no sé qué cosa, pero Dios te lo dio para que a Él se los entregues, para el servicio de Él. Amén, así es. Para eso se los dio a cada uno. Gloria al Señor. Lo que pasa, hermanos, es porque tal vez no empezamos, cuando venimos a Cristo, tal vez porque no empezamos a predicar de un solo, o tal vez porque no hablamos en lenguas, o porque tal vez no hacemos milagros, o porque tal vez no profetizamos. ¿Crees que no tienes ningún don y talento? No. Todo es paso a paso. Empezá a caminar en Cristo. Empezá de un solo a caminar, y a medida que vayas caminando en el Evangelio, como te digo, se van a ir despertando dones y talentos en tu vida. Así es. Pero lo primero es empezar. Empezá a decir: yo dispongo mi vida a servirle. Vos empezá. Ya vas a ver lo que Dios va a hacer. Lo que pasa, hermano, que nadie quiere empezar de abajo. Nadie quiere empezar de abajo. Nadie quiere empezar en un baño. Nadie quiere empezar en un parqueo. Todos queremos empezar aquí en el púlpito. Todos queremos empezar en el púlpito. Nadie va a empezar de un solo así. Así es, todos queremos los dones más fuertes. Todos queremos los dones, hermanos, que son más visibles en la congregación. Y es cierto, la palabra dice que no es malo. El problema es para qué los querés. Es para vos, para sentirte ungido, para sentirte la mera, o para ministrarlo a Él. ¿Para qué lo querés? Así es. Y no es malo, como les digo, dice la palabra de Dios en Corintios 12:31, primera. Dice: ustedes, por su parte, dice, ambicionen los mejores dones. Pero déjenme explicarle esto. No es que hay mejores dones. O sea, el apóstol Pablo ya había hablado de eso. Ya había dicho que todos somos un cuerpo. Todos somos miembros acá. Y todos somos importantes. Lo que pasa es que hay dones, o sea, que son importantes porque traen mayor beneficio al cuerpo de Cristo. O sea, hay cosas que traen mayor beneficio al cuerpo de Cristo, como por ejemplo un maestro. Un maestro es necesario en una iglesia porque es el que enseña al pueblo de Dios también. Hay maestros en ministerio de niños, maestros para que estén dando disciplina. Es necesario porque traen mayor beneficio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Igual el evangelista es necesario. ¿Por qué? Porque es el que trae la gente a la iglesia. Es necesario el pastor, pues, porque el pastor es la cabeza. Si no hay pastor, ¿qué? ¿Cómo va a ver la congregación? ¿Quién la va a dirigir? O sea, traen mayor beneficio al cuerpo de Cristo. Pero todos estos empezaron de abajo. Todos empezaron de abajo. Nadie empezó predicando, nadie empezó haciendo eso. Todos empezaron a hacer eso con humildad, así como Jesús. Si Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Así es. Todos empezaron de abajo. Cuando tú amas a Cristo, hermano, con todo el amor y con toda la pasión, y tú le quieres servir, no te importa dónde te pongan. Así es.
no te importa si te ponen a alabar, no te importa nada, porque tú lo amas y tú tienes pasión por Él. Así es. Porque para Dios, hermanos, todos los servicios de donde te pongas son honrosos para Él. Así es. Donde tú le sirvas al Señor, para Él son honrosos todos los servicios. Aunque para algunos hombres, déjenme decirles que hay lugares que son deshonrosos. Así es. Miren, Pedro, el ejemplo, le dijo al Señor: no me vas a lavar los pies, le dijo Pedro. ¿Por qué? Porque se maravilló en que Jesús estaba haciendo un trabajo de esclavo. Y le dijo: ¿cómo es posible que el rey va a estar lavando los pies? ¿Saben qué? Lo que pasa es que Pedro no entendía lo que el Señor quería mostrarles. El Señor lo que quería mostrar, que para ser un líder, primero tenés que ser siervo. Así es. Para ser líder, primero tenés que ser siervo. Para llegar a grandes cosas, tenemos que empezar de abajo. Tenemos que empezar. Si usted mira esos millonarios, bueno, el que ha hecho dinero legalmente, ¿cómo les ha costado? Mi papá tiene un amigo que es multimillonario. Ese hombre es increíble. Y sabe, a mí me cuenta el testimonio de él. Él me dice, no es cristiano, pero él me cuenta lo que pasó. Él joven, él lo que hacía es que agarraba los bultos de los buses. ¿Se acuerdan que los buses tenían unas parrillas arriba? Él era el que jalaba los bultos y los montaba. Y es más, en todo el camino él se iba acostado en las parrillas, encima de los matates. Y empezó así, después compró un taxi, luego y así fue creciendo. Ahora es multimillonario. El mismo, por poner un ejemplo, el mismo pastor Gustavo, que muchos lo conocen. Ese hombre empezó haciendo lo que hace Brian. Brian trabaja en la empresa de él, pero él empezó haciendo los bloques. Él agarraba una de cemento, hacía los bloques y lo iba a vender. Empezó y ahora tiene una gran empresa, gloria al Señor. Todo empieza de abajo. Entonces lo que te den, cuando tú vienes y le vas a servir al Señor, hacelo con amor, hacelo con pasión. Cuida aquello que el Señor te ha dado, porque una vez que tú estés cuidando aquello, el Señor te va a poner en cosas grandes. Si su palabra lo dice, en lo poco fuiste fiel, sobre el mucho te pondré. Así es. No importa donde te pongan a servir, no importa si te ponen a lavar baños, aunque sea ingeniero, arquitecto, doctor, no importa. Si para Dios todos somos iguales, un título no le importa al Señor. El Señor mira los corazones de cada uno de nosotros. No te importa, no te dé vergüenza, porque le estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. No importa donde te pongan. Si te ponen a asear, a lavar, hacelo con amor, hacelo con pasión. Si te ponen a cuidar carros, hacelo con amor y pasión, aunque mires ese sol que está tremendo. No importa. Hacelo con amor, hacelo con pasión. Si estás cuidando niños, hacelo con amor. Todo lo que hagamos es para el Señor. Hacelo con pasión. Yo quedaba anonadado y me contaban que en una iglesia de otro país, los que sirven en el parqueo y los que sirven son millonarios. Son los millonarios de la iglesia. Los que barren, los que trapean, los que hacen todo son los millonarios de la iglesia. Yo digo, Dios mío, qué tremendo. Dios mira solo tu corazón, tu servicio. Tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas título, tengas lo que tengas, no le importa al Señor. Todos somos iguales. Lo que Él mira es tu corazón. Así es. Tenemos que servirle al Rey de Reyes con toda nuestra pasión, como te dije antes. Cuando tú vienes y dispones tu vida a servirle, y cuando tú estás empezando a servir y tú lo haces con amor y pasión, viene y, como te digo, empiezan a despertarse cosas que antes no tenías. Ahora hasta tienes más revelación de la palabra. Ahora tienes esto y haces esto, y oh Dios mío, ¿dónde ha salido esto? Si esto no lo tenía, decís. Pero se te salió porque dispusiste tu vida a servirle al Rey de Reyes. Así es. No importa quién sea, sírvele. Yo cuando en mi vida vine y recibí a Cristo, Dios mío, venía una vida fatal y horrible. Y cuando lo recibí fue algo precioso, fue algo maravilloso. Yo me sentía diferente porque el vacío que toda la vida tuve por fin se había llenado.
Yo estaba loco, estaba apasionado. Empecé a ir a la iglesia, empecé a pasar de nivel de la salvación, a leer la palabra que tenía que leer, que tenía que orar, que tenía que ayunar. Pero ahí estaba, pero yo quería más. Yo quería más. Yo digo, yo quiero servirle, no sé a dónde, pero quiero servirle. Porque el pastor Oscar fue el que me evangelizaba. Y él empezó a servir primero y yo lo miraba a servir. Yo miraba a otra gente. Yo tenía menos tiempo de ir a la iglesia, pero yo quería servir porque yo sentía aquella pasión. Bueno, siento aquella pasión. Yo digo, quiero hacer, pero a la vez me sentía horrible. A la vez me sentía triste porque yo decía, Dios mío, ¿yo qué puedo darte a ti? Le decía yo. Si yo no tengo ni un don, yo no tengo ningún talento, yo no puedo hacer nada, yo fui malo en el mundo, yo solo para la maldad servía, no tengo nada que ofrecerte. Y me daba tristeza porque donde miraba, yo le decía, no, solo para cargar sillas sirvo. Y yo empecé a orar y me llegó el tiempo. Me acuerdo que me llamaron, me dijeron, bueno, yo te miro, me dijo que querés servir. Sí, le digo, ya pues, vas a empezar el domingo. Yo bien alegre, me acuerdo que ni saco tenía, solo me puse la camisa y una corbata. Y me acuerdo que me pusieron en aquella iglesia grandísima, me pusieron en la bajada donde bajan a los paralíticos, que no llegan muchos, pues, o sea, son pocos los que llegan en la silla, pero ahí me pusieron y no pasa nadie. Es raro quien pase, pero ahí me pusieron. Tal vez a 2 o 3 de 1000 personas, tal vez a 2 le di la bienvenida. Pero no importa, lo hacía con amor y lo hacía con pasión. Yo estaba emocionado y estaba alegre. Después me dijeron, bueno, papá, venite, vas a cuidar los baños con el pastor Oscar, para que no se roben los papel higiénicos. Así es, porque los roban. Hasta aquí también se los han robado. Ponemos 2 rollos y después no aparece ni uno. Entonces viene. Ya vamos a poner 2 cuidadores adentro. No, entonces hacíamos eso. De ahí me dijeron, bueno, papá, vas a manejar el data show. ¿Cómo? Yo no puedo tocar una computadora, les decía yo. Vas a manejar lo que está haciendo Luis. Y entonces me tocaba la prédica del pastor, pero el pastor aquí te dice, vaya, ya ahorita te digo el versículo. Allá es diferente, allá te dan ya la prédica para que vos la vas, conforme él va hablando, vos la vas. Entonces, es más, creo que era para mí, se me hacía bien difícil. Y a veces me adelantaba y me decía el pastor, delanté como 1000 personas. Me decía, hey, no vayas tan rápido, me decía. De ahí, entonces, pero aprendí, pero por mi amor y por mi pasión, yo dije, yo voy a aprender y empecé. De ahí me dicen, bueno, miramos cómo estás. Ajá, le digo, vení, me dice, vas como líder, me dice, de anfitrionía interna. ¿Cómo así? Le digo, ¿cómo vas a manejar todo el equipo de adentro de la iglesia? Casi me desmayo. ¿Cómo es posible que yo voy a agarrar eso? Si eran como 30 personas a disposición y gente que tenía más de 10 o 15 años en esa iglesia. Y yo cipote me ponen a mí como líder de ellos. Que la gente echaba chispas, se enojaba, estaba viendo, pero yo vengo y yo no sé cómo caer y llorar porque si vengo con temores del mundo y vengo con un montón de cosas. Yo, Dios mío, pero dale, démosle candela, el pastor siempre animándome, dale, vos podés, mira, vaya pues, le digo yo. Y después empecé a manejar aquel grupo de personas, yo los dirigía acá, mira, después me ponían a servir también en el parqueo y así fui subiendo. Dios mío, digo yo, realmente tengo dones y tengo talentos, decía yo. Imagínate de líder, Dios mío, pero siempre había una voz que me decía, no podés. Siempre había una voz que me decía, hasta aquí vas a quedar, hasta aquí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque otros están capacitados y vos no. Hasta aquí vas a llegar, hasta allí vas a servir. Yo, Dios mío, decía, yo aquella voz siempre, miedos, temores, debilidades, yo aquella cosa. Pero después orando y el tiempo pasaba y seguí orando, el Señor me mostró algo. El Señor me habló y me dijo que Él no busca los capacitados, porque en Él es quien capacita. Así es, Él es quien capacita a la gente. Es más, Él busca a los incapacitados para capacitarlos. Así es, todo en la disposición. Todo en la disposición de servirle. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice, búsqueme 1 Corintios 1, 26, 29. 1, 26, 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
Que no soy muchos los sabios, dice, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oigan bien, no son muchos los que escoge Dios, los millonarios, los inteligentes, no. Dice que Él escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios. El Señor, hermanos, es el quien nos capacita. Él ha escogido a cada uno de ustedes. Él escogió para su ministerio, para su obra. Él te escogió para hacer algo grande en tu vida. Así es, Él te escogió a cada uno de los que estamos acá. Nos escogió el Señor. Así es. Así es. Cada uno lo escogió el Señor. Pero el Señor también busca y mira el corazón de la persona. Mira si la persona viene con un corazón humilde ante Él. Si mira con un corazón, hermano, dispuesto a servirle, aunque tú no tengas nada que ofrecerle. Así es. Él mira tu corazón. Él le gusta la humildad, porque el altivo, Él lo mira de lejos. Por eso dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Porque así es. Porque cuando la gente te ha visto mal, te ha visto que eras un alcohólico, cuando te han visto que eras un drogadicto, que no eras nadie, que aquí, que problemas, que allá, y cuando te miran ahora, que le sirves al Señor, te mira que ahora trabajas, que tal vez tienes un título universitario, que tienes tu familia, que has cambiado, y dicen, Dios mío, y no era aquel vago, no era aquel drogadicto, no era aquel bolo, no era aquel de aquel barrio, no era aquel. El poder de Dios, el poder de Dios. Quedan locos a esa gente, porque ahí, hermanos, se manifiesta el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así es, quedan anonadados. Así como Jesús, y no es este el carpintero, dijo el carpintero, así quedan locos. Y cuando te miran hasta te dicen, yo pensaba que estabas muerto, pero te miran diferente. Eso es el poder de Dios. Eso es el Señor. Dice, la sabiduría humana a la que Pablo se opone no es al intelecto o a la educación, sino a la falsa independencia humana con respecto a Dios, o la tendencia hacia la autosuficiencia. Dios rechaza, dice, la sabiduría humana a causa de su orgullo y la autoglorificación. O sea, Dios no te está diciendo, Dios no está en contra del intelecto, Dios no está en contra de la sabiduría. Lo que está en contra es la autosuficiencia, que nosotros creemos que todo lo que hacemos, lo hacemos por nuestras fuerzas. Eso es lo que a Dios no le gusta. Por eso dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie diga, no, fue por mis títulos, fue por mi fuerza, fue por esto, fue por otro, que yo lo conseguí. No, por eso Dios hay veces agarra lo vil, pero también no solo agarra lo vil, porque no te puedo decir que solo los que venimos de una vida horrible agarra el Señor. No, hoy te voy a poner dos ejemplos tremendos. Uno que fue escogido, que era lo peor de lo peor, que no era nadie. Y el otro sí, el otro era un intelecto, el otro tenía estudios, era un militar, tenía tantas cosas, pero los dos le sirvieron al Señor poderosamente. Lo que te vengo a decir también, que no solo es el que viene de la basura que le puede servir al Señor, sino el que supuestamente viene de cosas diferentes. Lo que te vengo a decir es que todos les podemos servir, tanto ricos, pobres, con títulos, sin títulos, todo es nuestro corazón. Así es. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar grandes hombres. Y uno de ellos, lo que te quiero hablar, es Gedeón. Tremendo. Vamos a irnos a Jueces 6, ahí vamos a ir trabajando en Jueces 6.
16, pero para no leerte todo te voy a resumir. A veces dice que los hijos de Israel, los hijos de Dios, habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Entonces los había entregado a los de Medián, o sea, a los medianitas. Entonces los israelitas vivían en cuevas, vivían en cavernas. Entonces ellos subían y empezaban a sembrar, tenían su ganado y todo, pero venían los medianitas y les robaban todo, les deshacían la siembra, les robaban el ganado, les deshacían todo. Entonces, ¿qué pasa? Los israelitas estaban quedando pobres. Así es. Entonces no hallaban qué hacer, no tenían que comer, no tenían que darle a su ganado. Y entonces, ¿qué pasó? Buscaron del Señor, clamaron al Señor y el Señor les mandó, dice, un profeta. Y ese profeta les dijo que les recordó lo que Dios había hecho en la vida de ellos, que los había sacado de servidumbre, de esclavitud. Les empezó a decir un montón de cosas. Les dijo también lo malo que ellos habían hecho. Pero igual les dice, los voy a ayudar, dice el Señor. Y es aquí donde aparece Gedeón. Quiero que vaya a Jueces 6 del 11 al 16. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, dice, de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos saqueó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve, le dice, con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los medianitas. No te envío yo, le dice el Señor. Y le dice, entonces respondió, dice, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Ahí está, es la historia de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? La tribu la tribu donde pertenecía Gedeón era la de Manasés, era la peor de las tribus. Y la familia de Gedeón era la más pobre, era la más insignificante de esa tribu. Y Gedeón era el menor, era el peor de la familia. O sea, que el Señor había escogido lo peor de lo peor. Así es, había escogido lo ordinario para hacer algo extraordinario. Así es, ese era Gedeón. No era nadie, dice acá. Y dice en el versículo 12, y dice Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, el Señor le da una palabra de un solo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dado una palabra? Es más, a todos nos ha dado una palabra. Así es, Él nos ha dicho a todos, desde que lo recibimos, que Él está con nosotros. Así es más, Él nos dio al Espíritu Santo, dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él nos ha dado poder, y ese poder significa que Él está con nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Es por eso que ahora no hace cosas que antes hacían. Es por eso que hoy hace cosas que antes no podías hacer. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Amén. Tenemos poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios nos ha dado una palabra, que Él está con nosotros. Pero nosotros somos igual a Gedeón. Muchas veces ponemos excusas. Empezamos a poner excusas. Vuelvo a poner el 13. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, oiga, ponga el 14 ahora. Y mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. No te envío yo, el 15. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre, en Manasés yo el menor de la casa de... O sea, empieza a poner excusas. ¿Cuántos de nosotros somos así? Y ponemos excusas. Todos hemos empezado, yo era el primero. Solo ponemos excusas, no es que no puedo, es que no estoy preparado, es que no sé hablar, es que sé hablar, es que soy rico, es que soy pobre, es que soy flaco, es que soy gordo. Es que ponemos tantas excusas.
Así somos todos. Dejemos de poner tantas excusas, porque nos estamos limitando nosotros mismos. No permitamos que el temor y el miedo trabajen en nosotros, porque lo que estamos haciendo es que no permitimos que el Señor actúe por medio de nosotros. No busquemos excusas, hermanos. No busquemos excusas. Simplemente sirvámosle al Señor con todo el amor y con toda la pasión. Así es. Y le vuelve a decir: ciertamente yo estaré contigo, le dijo Dios a Gedeón. O sea, hermanos, Él prometió darle la fuerza. ¿Para qué? Para poder derrotar a la oposición. O sea, aquí podemos ver el llamado que ya Dios le estaba diciendo. Él le dijo: yo te voy a ayudar, te voy a dar todo. Pero ¿qué pasó? Gedeón puso excusa y vio más sus limitaciones y sus debilidades. Esas limitaciones y debilidades no lo permitieron ver lo que el Señor quería hacer a través de su vida. Entonces, como Gedeón, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Así es, cada uno de nosotros hemos sido llamados a servirle al Señor a donde sea. El Señor nos está diciendo que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a dar la fuerza. Él nos está dando tanto y diciendo tantas cosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros seguimos poniendo excusas. Seguimos poniendo excusas que no podemos por esto, por el trabajo, por el negocio, por esto. Ya no podés poner excusa. Entregale tu vida al Señor si vos podés. Él te está dando una palabra. Dice acá: pero recordarle a Dios nuestras limitaciones solo implica que Él no sabe todo acerca de nosotros, o que ha cometido un error a evaluar nuestro carácter. No desperdicie el tiempo dando excusas. Mejor aprovéchelo haciendo lo que Dios quiere. Así es. Cuando nosotros le estamos diciendo al Señor que Él se equivocó, no, el Señor no se equivoca. Si estás aquí, hermano, no es porque te invitó, no, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así es, Él no se ha equivocado. A cada uno lo llamó por nombre: Carlita, Julio, Armando, Vicky, a todos por nombre los ha llamado. Él no se ha equivocado. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Así es. Pero activémonos, hermanos. Activémonos. Dice que luego Gedeón, voy a resumirlo, pero no puedo estar leyendo todo. Gedeón viene y dice que le pidió una señal. Y le dice: dame una señal a ver si tú estás conmigo, le dice. Y viene y dice que le dice: vaya pues, voy a poner un trapito en lo seco y mañana tiene que manejar mojado, le dice. Y el Señor se la cumplió. Luego: vaya pues, le voy a pedir otra señal. Quiero que esté mojado, pero que el pañuelito quede seco. Al revés la cosa. Y el Señor se lo hizo. Pero vino Gedeón pidiendo señales. El Señor se las dio. Pero en ese momento él creyó. Pero nosotros, ¿para qué estamos pidiendo tanta señal? No tenés que estarle pidiendo señal al Señor, que si te sirvo o no te sirvo. No. ¿Qué señal más grande que Dios te ha dado? Que es el Espíritu Santo. ¿Qué señal más grande es la que Dios te ha dado? Que te recogió y te trajo aquí y ahora sos diferente. ¿Para qué querés más señal? ¿Qué más señal querés? Así es. Pero dice que luego Él obedeció. Y mire, cuando pasa esto, cuando usted le cree al Señor, pasan cosas maravillosas. Dice el 36, 34 y 35. No, 6, 34 y 35. Sí, jueces. 6, 34 y 35. Dice: entonces el Espíritu de Jehová, oigan bien, vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron, dice, a encontrarles. Oigan bien, el Señor estaba haciendo algo poderoso en Gedeón, en Israel. Dice que pum, empezó a tocar el cuerno y toda la gente empezó a venir. ¿Y quién era Gedeón? No era nadie, era un miserable.
era nadie, era el peor de los peores, pero ahora tocaba el shofar y la gente venía, la gente se vino a la guerra, porque así es, porque cuando tú crees, hermano, el Señor te empieza a dar autoridad. Cuando tú crees, el Señor te empieza a dar identidad. Cuando tú crees, el Señor te empieza a dar poder. ¿Para qué? Para conquistar el lugar donde Él te ha posicionado. Así es. Él te empieza a dar eso. Él te empieza a dotar. Cuando te dice, Padre, yo quiero servirte, Él te empieza a capacitar, te empieza a dar de nuevo, te empieza a dar esto, te empieza a dar las armas para que tú te metas en la guerra. Así es. Pero todos tenemos temores. Luego dice el capítulo 7 que viene y que Gedeón vino y se fue a la guerra. Iban a aquel montón porque los abeceritas eran un montón. Los medianitas, perdón, eran un montón. Pero ¿qué pasó? Dice que el Señor empezó a depurar. Empezó a depurar. Y solo Gedeón se fue con 300. Los valientes de Gedeón. Así es. El Señor busca esos valientes. Así es. El que está dispuesto a amarle, el que está dispuesto a servirle con pasión. Él escoge de todo y escoge lo mejor para servirle. Aquí tal vez esta iglesia no somos miles, no somos 2000 ni somos 3000. Tal vez somos 100, somos 120. Pero podemos ser de esos 300, de esos apasionados, de esos guerreros que vamos a pelear y vamos a ganar. Así es. Pero hay que disponernos, hay que apasionarnos, hay que buscar y ya no poner excusas y decirle, Padre, aquí está mi vida, quiero servirte, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí está mi vida, Padre. Así tiene que ser. Ya no pongamos más excusas. Ya no. Dice que Él venció y los derrotó. Fue tremendo. Pero ahora vamos a la otra cara. Ya miramos a aquel que no era nadie, lo que Dios logró en él. Ahora te quiero hablar del apóstol Pablo. Un hombre preparado, un hombre intelectual, un hombre tremendo. Quiero que vaya a Filipenses 3, del 4 al 6. Filipenses 3 del 4 al 6. Aunque yo dice, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, no, me lo cambió. 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, el apóstol Pablo, yo más. El 5. Circuncidado al 8º día. Oigan bien, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Tremendo este hombre. Un hombre que fue guiado, que fue estudiado bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era un fariseo, era un maestro de la ley, que era tremendo, era conocido por todos lados. Pero ¿qué pasa? Él tenía tanto conocimiento, era tanto él. Pero ¿qué pasa? Se humilló ante el Señor. Se humilló ante Él y no le importó nada más que el Señor, en amarlo, en adorarlo y servirle. Y dice que todo lo tomó por pérdida, por amor al Señor. Dice el 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así es. No te estoy diciendo que dejes de estudiar, no te estoy diciendo que dejes de trabajar. En más, si tienes una profesión, más bien utilízala para el reino de Dios. Yo soy odontólogo y mi profesión, gloria a Dios, sirve para hacer brigadas odontológicas y así ayudar. Vamos a campaña y mi profesión sirve. No te estoy diciendo que no estudies, ni que dejes los estudios, ni que no. Simplemente
te estoy diciendo que dejes de confiar en lo que sabes, en lo que tienes. Así es. Eso te estoy diciendo. Así es. Que solo confíes en el Señor. Que te metas con el Señor. Que busques del Señor con humildad. Tú entrégale tu vida. Seas lo que seas. Dile, Padre, te quiero servir con todo mi corazón y con humildad. Porque como te dije, el altivo, Él lo mira de lejos. Más al humilde lo enaltece. Hermanos, vienen proyectos grandes ya. Vienen cosas tremendas. Pero ya tenemos que dar el paso para servirle al Señor. Ya deja de poner excusas. Ya deja de solo servirle al mundo. Para el trabajo somos buenos. Para los estudios somos buenos. Para el deporte somos buenos. Para todo somos buenos. Pero al Señor le damos las migajas. Al Señor le damos las migajas. Así es. Todo. Y decimos, estoy cansado. Pero ojalá estuviéramos cansados por servirle a Él. No cansados por nuestras cosas. Tenemos que servirle. Tome una decisión. No sé si somos 100. No sé si somos no sé cuántos. Pero que estos 100 de los que estamos acá seamos de esos de Gedeón, de esos valientes, locos y apasionados, que vamos a ir afuera a traer esa gente, que vamos a ir a evangelizar, que vamos a traer esa gente a los pies de Cristo. Que vengamos y nos levantemos a servir. Vienen proyectos en todos lados y necesitamos gente para servir. No nosotros, sino Cristo Jesús. Pero toda la vida es la misma gente. Los mismos 20. Los mismos 20 acá, los mismos 20 allá, los mismos 20 acá. Todo. Y nadie más. Solo viene usted los domingos. Gente ni sabe lo que pasa acá. Ni sabe dónde se mueve la gente. No sabe nada. Solo viene a llenarse. Y con eso cree que es suficiente. No. Si el Señor te salvó para que le sirvieras. El Señor te salvó para que le sirvieras. No para que estuvieras sentado ahí perdiendo el tiempo. Así es. Usted tiene que tomar una decisión hoy. Pero una decisión de emoción. Que te emociona hoy, sí, yo acá, no. Una decisión de determinación a cambiar. De agarrar pasión en todo lo que haces. De pasión por servir. De pasión por todo. Está bien por tu trabajo, por tu familia, pero pasión por el Señor. Pasión por servirle. Donde te pongan a servirte. Pasión, hermano, por ser diferente, por vivir en santidad, por darle lo mejor, porque también tú le puedes servir y estás haciendo puercadas, peor es. Pasión, hermano, por ser diferente. Pasión por venir temprano a la iglesia. Pasión por dar, por ofrendar. Y no es que te está pidiendo pisto, yo ni hablo de eso. Nadie te está pidiendo dinero. Simplemente apasionate, porque es a Él que le das, no le das a nadie, no le das al hombre, le estás dando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Apasionate por todo lo que haces. Ya de estar viviendo, dejemos de estar viviendo una vida así, que creemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas peores. Hoy es tu día para determinarte a ser diferente. Hoy es tu día donde te vas a determinar a ser un loco apasionado por Cristo. Así es, a que ya no vas a ser de doble ánimo, que un día vas a servir y que otro día no, que un día querés y que otro día no. Sea lo que sea, vas a servirle al Rey. Hoy es el día que hoy vas a renacer en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana.